Dice que según su grande misericordia, hermanos. ¿Por qué estamos sirviendo al Señor aquí en la iglesia o en el camino del Señor? Por su misericordia. Cuando antes éramos inmundos, cuando nuestros padres, con respeto hablo esto, en su ignorancia también practicaron lo malo, hicieron lo malo delante de Dios, hermanos, y que merecíamos la maldición y ser condenados. Pero ¿qué dice aquí? Que según su grande misericordia. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está usted aquí? Por la misericordia de Dios nada más, hermanos. Por pura misericordia de Dios estamos aquí. Así que ni usted más que yo, ni yo más que usted. Por misericordia de Dios estamos aquí, hermanos. Por pura misericordia de Dios. Nos ha regenerado en esperanza viva, hermanos. Bendición, esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí volvemos al punto. La resurrección de Cristo, la resurrección de un Cristo vivo, hermanos, nos trae victoria y bendición a nuestra vida. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. O sea que Dios nos ha dado una herencia incorruptible, una herencia buena, una herencia bendita, hermanos. Dice que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Ahora bien, aquí habla de una regeneración, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, primeramente, antes de ver a lo de la herencia, que la palabra de Dios, hermanos, crea un nuevo carácter en nosotros. ¿Es así o no es así? ¿La palabra de Dios crea un nuevo carácter en nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y entonces qué está pasando? ¿Sí, no? Sí, porque es el mismo enojón. Entonces no ha puesto atención a la palabra de Dios. De aquí dice, ahí lo dice, hermanos, que hermanos, fuimos regenerados. Amén. Habla de una regeneración. Nos ha regenerado en la esperanza viva. O sea, que la palabra que Dios nos ha dado va a traer, hermanos, un nuevo carácter a nuestra vida. Debe ser así, hermanos. Y si no es así, o dos cosas, todavía ahí está en el proceso, o se ha estancado, o se ha ensoberbecido. Por eso no ha venido eso. Pero aquí habla de un nuevo carácter. La palabra de Dios crea un nuevo carácter, que significa una nueva manera de pensar, hermano. Es que mi papá pensaba así. Bueno, tu papá no conocía de Dios, ahora papá es Cristo, hermanos. Hermanos, si yo me fuera por eso, mi papá era tremendo, hermanos. La manera de pensar de mi papá estaba tremenda, pero ya no pienso yo como mi padre, ahora pienso como el padre de las luces. Y me falta, pero ahora el enfoque es él, hermano. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de nuestros padres, hermanos, no conocían de Dios. Y no digo que todo era malo, había cosas buenas, pero influenciaba el pecado, influenciaba la maldición. Y las cosas que influenciaban maldición y pecado no las adopto en mi vida, hermanos. Ahora la palabra de Dios me ha regenerado, me ha dado bendición. Entonces yo no puedo pensar igual que antes. Usted no puede pensar igual que antes, no puede ser el mismo. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Tiene que haber cambios en el carácter de nosotros. Gloria al Señor. Y Dios me habla a mi vida primero. Amén. Sí, amén. La palabra de Dios crea un nuevo carácter, manera de pensar y actuar. Y eso lo vas a heredar a tus hijos. ¿Sí? ¿Sí? Y eso lo vas a heredar a tus hijos. La manera de pensar y actuar, la manera de tu carácter lo vas a heredar a tus hijos. Entonces vemos que aquí habla de una herencia. La mejor herencia que tú le vas a dar a Dios, a tus hijos, es la espiritual. Es tu carácter, es tu manera de ser, de pensar, es tu carácter moral. La mejor herencia que le vas a dar a ellos. Es la mejor bendición. Y lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Lo demás Dios lo va a añadir. Entonces vemos de una bendición. Imagínense entonces, si usted no cambia su carácter, si yo no cambio mi carácter,
si yo no cambio mi manera de pensar y actuar, traigo el mismo molde de antaño de los padres, ¿qué tipo de o qué les estoy de herencia les estoy dando a los hijos? ¿Buena o mala? Si no cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar. Mala, amén. Es mala. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios nos moldee, hermanos, entonces nuestra manera de pensar va a ser moldeada por el Espíritu Santo y será la mejor herencia para tus hijos. Un buen carácter moral, y Dios añadirá bendición a ellos, hermanos. Entonces la mejor herencia es espiritual. Por eso dice aquí, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para que tú heredes bendición a tus hijos, tienes que permitir que Dios moldee tu vida. Por eso miramos algo importante. David, hermanos, ¿se acuerdan del rey David? El padre de Salomón. Supo de la importancia de heredar bendición a los hijos. Por eso él tuvo que regenerarse, tuvo que aceptar su error. Porque según la historia nos habla, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14 y 2 de Samuel capítulo 18 nos revela que por causa de desobedecer y abrir las puertas a lo malo, David perdió 2 hijos. Léalo, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14 y lea 2 de Samuel capítulo 18, todo el capítulo. Quizá no lo haga ahorita, pero lléveselo de tarea. Por causa de la desobediencia, David perdió 2 hijos, hermanos. Eso nos da un mensaje a nosotros los padres. O sea, para que analicemos cómo estamos parados en las cosas de Dios. O sea, para que analicemos cómo las consecuencias son verdaderas, hermanos. Son reales y son, hermanos, a veces son tan dolorosas. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros los padres. Por no enmendar nuestra vida, por no corregir nuestra vida, por no entregar lo que Dios nos pide que entreguemos, por ensoberbecernos. Ahí está el problema, está la culpa, está en nosotros. Y las consecuencias caen y son muy dolorosas. Entonces vemos que David, hermanos, supo de la importancia de heredar bendición también. Entendió que era necesario heredar bendición, y para heredar bendición él tuvo que regenerarse, hermanos. Tuvo que cambiar su manera de pensar. Él conocía de Dios, pero cuando Dios, hermanos, trató con él por causa del error que cometió, tuvo que entender y tuvo que regenerarse. O sea, esto que nos dice a nosotros, cuando tú entiendes donde Dios te habla, ¿qué tienes que hacer? Regenerarte, cambiar. ¿Me explico? O sea, Dios nos habla qué tenemos que hacer. Luego enseguida, Señor, tengo que renunciar a este pecado, tengo que hacer tu voluntad, Señor. Entonces se regenera. ¿Y qué pasa? No le abre las puertas nuevamente a la maldición. Queda bien sellado aquello y solamente hará bendición en tu casa. Entonces vemos esto. Si deseamos lo mejor para nuestros hijos, guárdese en el Señor. Guárdese en el Señor. Haga cambios por amor a sus hijos. Haga cambios ya por amor a sus hijos. Si desea bendición para ellos, haga cambios por amor a ellos. No abra las puertas a la maldición nuevamente. No reactive la maldición otra vez. Aquí, creo que en Pedro, que hay otro versículo aquí. En 2 de Pedro. Habla aquí 2 de Pedro capítulo 1, del 5 al 9. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y
en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, aquí está hablando, hermanos, Pedro, de una vida, hermanos, ferviente en el camino de Dios, que traerá bendición. Ahora, aquí en el versículo 9, cuando habla esto, dice que el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí hay dos cosas que yo miro. Y vuelvo a lo mismo cuando comencé. Yo me acordé, hermanos, al estar platicando con mi hermana, nos acordamos de las cosas de nuestra niñez y de nuestros padres. Las cosas, cómo venía el pecado, cómo venía la maldición. Y esto lo canalicé no para que el diablo me acuse. O sea, las cosas a veces, los pecados antiguos, si los canalizamos, pero tengamos cuidado, porque también el enemigo te puede acusar, decir, mira lo que eras, mira esto y lo otro. O sea, no dejes que el diablo te acuse. Pero si tú tomas esto, hermanos, lo asimilas, ¿te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Cuántos te acuerdan de dónde Dios lo sacó? Amén. No más uno. No, varios, todos. ¿Cuántos se acuerdan cómo llegaron al camino de Dios? ¿Cómo venían? ¿Heridos? ¿Maltratados? Amén. ¿Derrotados? ¿Cómo veníamos, hermanos? ¿O ya se le olvidó? Porque si ya se le olvidó, ¿sabe cuál va a ser la señal para su vida? ¿Cómo está su vida espiritual hoy en día? Y ya las cosas de Dios no son tan importantes para ti, ya te olvidaste de lo que Dios hizo por ti. Pero si tú te acuerdas de cómo Dios te sacó, ¿qué vas a hacer, hermanos? Agradecerle a Dios de dónde Él te sacó y servirle mejor, hermanos. Servirle mejor, amén. O sea, porque me acuerdo de dónde Dios me sacó. Considero dónde Dios me sacó, los pecados que yo practiqué. Considero la maldad que había en mí. Considero la maldad de mis padres. Y digo, ahora soy bienaventurado, soy un hombre que Dios tuvo misericordia de mí. Eso me invita a mí a ser mejor delante de Dios. Igualmente a usted. Cuando usted se acuerda de dónde Dios lo sacó, quién era antes, cómo anduvo por la calle de la amargura, cómo el diablo, hermano, lo maltrató, la maltrató, cómo el diablo se rió, se burló de usted, lo quiso destruir, lo quiso matar. Y ahora al ver dónde usted está, eso va a producir agradecimiento en su vida, hermanos. Por eso a veces es triste, hermano, es triste a veces en nosotros, cristianos, que cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento donde no nos gustan las cosas como se están haciendo o como Dios las está haciendo, no nos gustan y nos alejamos de Dios, hermanos, eso es difícil, es triste, porque te olvidas de lo que Dios hizo por ti. Se olvida de cómo Dios lo perdonó a usted también. Y no se olvide de eso. No se olvide de cómo Dios lo rescató, porque eso le va a ayudar a usted a ser mejor hijo de Dios también. Eso le va a ayudar a usted a vivir sabiamente, hermanos, porque la vida cristiana tienes que vivirla sabiamente. No se trata nomás de condenar y condenar a todo el mundo y que condenas allá y condenas acá. No, tienes que vivir sabiamente, porque te acuerdas también cómo Dios trató contigo también. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces vemos que es importante, hermanos, heredar bendición, y la bendición ya está. Hay que tomarla, hay que activarla, hermanos. Hay que hacer cambios. Hay que entender la importancia de heredarla. Hay que entender que desobedecer trae consecuencias graves, y no solamente a usted, sino a sus hijos también. Hay que levantarnos, hermanos, como vemos en el Salmo 112, y concluyo. Les voy a pedir a los hermanos ministros de alabanza que me ayuden, por favor, a pasar a entonar una alabanza para orar. Amén. Gloria a Dios. Proverbios, no, Salmos 112. Versículo 1 y 2.